Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Son las 5 de la tarde con 5 minutos y les damos la más cordial bienvenida. Estamos completamente en vivo y listos para continuar con nuestro tema que tiene que ver con protección civil en Jalisco. Ya conocíamos el lunes el punto de vista de representantes de partidos políticos. Ayer que nos acompañó un académico, un especialista de la Universidad de Guadalajara, de la Brigada de Protección Civil de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues hoy tenemos la visita de los jóvenes. Importantísimo también sus colaboraciones y no se pierda este programa porque de verdad que estará muy, muy interesante. Estamos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco en C7 Radio, 96.3 de FM y 630 de AM. También estamos en televisión, en Canal 7. Y si usted no nos puede seguir por estos medios convencionales, bueno, pues le invitamos a que nos siga en Internet. Estamos en www.c7jalisco.com. Esperamos sus comentarios, sus puntos de vista, son importantísimos. ¿Qué sabe usted acerca de protección civil? ¿Qué educación tiene usted de protección civil? ¿Usted recibió algún tipo de instrucción? ¿La ha recibido en su trabajo, a través de amigos, a través de los vecinos, en la escuela? ¿O a lo mejor usted es una persona proactiva y ha buscado información para tener más elementos de seguridad en relación a protección civil? Bueno, pues esperamos su comunicación. Hágala al 3030-5307 y les recuerdo que también tenemos una alada sin costo. Estamos en el 01800-087-8807. Y en Twitter también ahí nos puede dar sus mensajes. Estamos en @C7-EstCentral. Yo les comentaba que esta tarde es de joven, así que doy la bienvenida con mucho gusto a Francisco Salas del Frente Autónomo Universitario. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti, al contrario. Y también saludamos con mucho gusto a Luis Gerardo Rosas. Luis Gerardo es invitado de Altavoz, pero pertenece al Colegiado de Emergencias, Protección Civil y Bomberos, Asociación Civil. Luis Gerardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, pues tendremos que empezar por el principio, ¿no? Para empezar a definir protección civil en Jalisco, una palabra o un término corto para definir protección civil en Jalisco. Francisco, ¿quieres iniciar? Sí, yo tomaría este viejo refrán, desgraciadamente, de ahogado el niño a tapar el pozo. ¿Por qué tomas? Me parece que es muy cierto esto porque la gente no se preocupa por conocer más sobre las medidas y creo que las medidas que históricamente han tomado los sectores de protección civil, tanto en el país como en el Estado, siempre han sido ineficaces para dar a conocer los procedimientos. Ineficaces para dar a conocer procedimientos. Sí, claro, o sea, no es tanto que estén fallando como tal los elementos, sino las formas de difundir o de propagar la información no son asertivas. Claro. Ok, muchas gracias, Francisco. Luis Gerardo, ¿tú cómo defines protección civil en Jalisco y por qué? Yo me iría por cultura, porque sería algo que tendría que salir de las bases de la educación, desde casa también, y que deberíamos de tenerlo todos. Desgraciadamente, como lo menciono, a veces las acciones que han tomado no son las suficientes y debería de hacerse más en este ramo. Muchas gracias, Gerardo. Cuando escuchamos de protección civil o acciones es normalmente, no quiero generalizar, pero cuando hay alguna contingencia, ¿no? Desconozco, a lo mejor es mi falta de conocimiento, si escuchamos a lo largo del año en los diferentes medios de comunicación, periódicos, revistas, radio, sobre todo, acerca de protección civil, o en las mismas escuelas, como ya comentabas tú, Luis Gerardo, ¿se tiene esta educación? Ahorita, digo, a mí evidentemente no me tocó, pero ¿a ustedes les tocó educación de protección civil cuando estaban jóvenes o en las escuelas, en las universidades? Francisco, ¿se tiene educación en cuanto a protección civil? Bueno, yo creo, del periodo, por ejemplo, que estamos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que es donde el servidor estudia, desde que yo estoy ahí no recuerdo un solo simulacro, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de medidas de contingencia y demás, siempre se suele hacer como a grupos selectos dentro de la población, ¿no? Hay una brigada que se encarga de las cuestiones de protección civil, pero en ningún momento estos grupos aterrizan la información al resto de la población. De ahí en fuera no, es hasta los ámbitos laborales donde fui a descubrir muchos elementos, pero desgraciadamente se sigue viendo como una medida casi privilegiada, ¿no? Para unos cuantos, para unas cuantas empresas, pero el grueso de la población sigue sin tener información al respecto, creo. ¿Tu punto de vista, Luis Gerardo? Sí, desgraciadamente yo concuerdo y no hay mucha educación en este lado, no hay una materia como tal en las escuelas
sí se maneja como un tema, pero es un tema muy escuálido y que los que lo imparten normalmente en las escuelas no lo dominan. Entonces, desde ahí partimos en un error. ¿Cómo puedes explicar un tema que no dominas y cómo los que lo están escuchando pueden entenderlo y acatarlo como debe de ser? Todas las normas de seguridad, todas las normas para poder resolver un problema, ya sea antes, con la prevención, durante, con la acción y después con la estabilización otra vez. Porque puede que no haya información, pero a que haya desinformación, híjole, que estén mal informados, que digan cosas erróneas, o que porque a mí se me ocurre que esto es lo mejor, o porque anteriormente, hace 20 años, estas eran las reglas o lo que se marcaba a nivel internacional, pero esto también va avanzando, ¿no? Vamos a nuestro primer corte y de regreso seguiremos comentando acerca de la actualidad de Protección Civil en Jalisco, la educación en las escuelas, la educación en las casas, en los centros laborales también, y cómo es que ha ido avanzando y desarrollándose nuevas técnicas, más comunicación. Estamos hablando de Protección Civil en Jalisco, esperamos su punto de vista. Esta tarde nos acompañan los jóvenes. Está con nosotros Francisco Salas, del Frente Autónomo Universitario. Él define Protección Civil en Jalisco como ahogado el niño, tapado el pozo. Y Luis Gerardo Rosas, invitado de altavoz y perteneciente al Colegiado de Emergencias, Protección Civil y Bomberos, AC. Él define Protección Civil en Jalisco como cultura. ¿Usted cómo la define o qué sabe de Protección Civil? 3030-5307 y 01800-087-8807. Es momento de ir al primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 15 minutos, regresamos a Estación Central. Estamos hablando de Protección Civil y de la importancia de que los ciudadanos sepamos las bases de Protección Civil, contar con información, ya sea desde la escuela, la educación básica, hasta en la misma familia. Ayer comentábamos también de un plan familiar de Protección Civil. Bueno, pues es importantísimo, ¿no? Lo podemos ver muy lejano, como que las contingencias solamente suceden en lugares muy vulnerables, en las costas, en lugares donde hay placas tectónicas que se están moviendo constantemente, en Chile, en la Ciudad de México, Japón, etcétera, pero nunca estamos exentos y además puede haber cualquier tipo de contingencia, no se limita solamente a temblores, a huracanes, a incendios, a inundaciones. Así que este es el tema esta tarde en Estación Central. Están con nosotros los jóvenes y esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Hablando de políticas públicas, existe una ley estatal de Protección Civil. A nivel nacional también hay leyes, hay reglamentos, hay obligaciones, etcétera. Pero centrándonos en Jalisco, en nuestras realidades, lo que se vive, estamos preparados para diferentes contingencias. Digo, tú, Luis Gerardo, puedes enumerar la lista que quieras de contingencias, yo me limité a 4, pero ¿cómo están nuestras políticas públicas de información, de difusión, de concientización? ¿Somos una sociedad civil preparada, informada, políticamente hablando, para reaccionar ante contingencias? Bueno, yo creo que se han hecho esfuerzos, pero han sido insuficientes. El hecho de que en algunas partes sí sea muy tajante el exigirle a las personas o a ciertos negocios que cumplan con estas políticas y a otros, por ejemplo, las escuelas públicas, que no se les da el mismo trato, no se les capacita, no se les da esa formación, yo creo que vamos mal. Siento que sí hace falta más la difusión y ser más parejos en ese sentido de que las políticas sean para todos. Porque estamos en esto que para un negocio, una empresa, una fábrica, bueno, hasta un restaurante, ¿no? Debe de cumplir con ciertas medidas de seguridad que cumplan con Protección Civil, ¿no? Sí, si no, no las dejan. Si no, no abren. No las dejan abrir. Y sin embargo, yo creo que en algunas partes, como les corresponde al gobierno, no ha hecho lo suficiente para que estén preparados, no se les exige tanto y se deja pasar por alto. Qué riesgoso, ¿no? Sí, y siento también que no estamos preparados para alguna contingencia. Sí, los materiales son pocos, tanto humano como en equipamiento, como para atender una contingencia grande. Si recordamos lo del 22 de abril,
Fue una situación muy grave en Guadalajara que nos marcó. Sí. Es una fecha que nos ha marcado a todos los jaliscienses, yo lo diría así, porque fue algo que pasó y que no teníamos. O sea, a veces, como mencionas, dices, en las costas, ahorita con lo que pasó allá en Los Cabos, y dices, no, estamos muy lejos, ¿no? Y uno nunca sabe cuándo pueda pasar. Por eso son emergencias, por eso son acontecimientos que marcan a toda una sociedad. Francisco Salas. Sí, a mí, por ejemplo, yo tomaba la palabra, ¿no? De, bueno, esta frase, este refrán de ahogado el niño a tapar el pozo, porque tenemos esta mala costumbre de reaccionar y no de prevenir la situación. Y parece que la mayoría de las políticas públicas, precisamente en el ámbito de protección civil, se han hecho a partir de que se ahogan los niños, ¿no? Sí. Ya que pasan los incidentes es cuando se empiezan a plantear reformas, modificaciones, agregados, es cuando se empieza a ver todo esto, pero nunca antes de. Entonces eso nos habla de que hay un mal trabajo de planeación respecto a las autoridades que se encargan de este ámbito. No tendríamos que esperar a que el hecho sucediera para que las cosas se modificaran, tendría que ser antes para evitar que el hecho se diera, ¿no? Entonces yo creo que es el primer elemento base, ¿no? También me parece, por ejemplo, muy importante que yo siento que a veces la información sobre la protección civil se toma como un lujo más que como una necesidad para muchas personas. Híjole, qué desde las empresas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas empresas no utilizan o tienen la norma, siguen el reglamento meramente por la cuestión de cumplir, más no por un interés real, ni para ellos ni para su público, su audiencia o quien visite sus lugares? Esto nos habla mucho de la falta precisamente de preparación, de que quizá las sanciones no son las correctas, porque, y yo lo ponía acá en otro aspecto, una cosa es cumplir las reglas y las normas y otra cosa es que el personal que esté ahí esté capacitado. Claro. Yo puedo tener toda mi empresa llena de extinguidores, pero ¿quién lo sabe usar? O sea, se sigue como tal el protocolo al momento de usarlos, o sea, los extinguidores ahí están, pero la preparación para poderlos utilizar en caso de una emergencia no se tiene. Entonces yo creo que ahí hay una distinción clara, ¿no? Si esto fuera una necesidad real, se daría a la par de la normatividad o se tendría que exigir de parte de las autoridades que se cumpla con un plan de preparación para el personal y todo este tipo de cuestiones, y no veo que eso exista en la realidad, ¿no? Llegan las personas a supervisar los giros comerciales, cumplen con toda la normativa, su puerta de emergencia, su salida de emergencia, los extintores y demás, pero si estarán preparados para utilizarlos, si tendrán un plan de contingencia o no. Entonces creo que ahí queda partido, ¿no? Totalmente la formación. Parece como si fuera un tema secundario, ¿no? Hay que dedicarle tiempo a ser productivos, hay que dedicarle tiempo a lo cotidiano, pero estos temas de protección civil quedan como en un doble juego, cumplo, pero en realidad espero que nunca suceda porque no sabré cómo reaccionar. Sí, desgraciadamente así sucede. Sí piden constancias de los que integran las brigadas. Sí les piden las constancias tienen que tener un número de capacitador para que se vea que se cumple y que saben. Sí, también creo que algunas empresas, como muchos otros espacios, lo hagan solamente por cumplir, por pasar la norma y decir, ya no me van a molestar de parte del gobierno y me van a dejar en paz, pero no pensando realmente en prevenir, que sería lo más importante. Realmente no toman en cuenta los riesgos y que al futuro se va a perder más, porque si llega a pasar una catástrofe, si llega a pasar un accidente, la empresa tiene responsabilidad y tiene responsabilidad tanto con la sociedad como con sus propios empleados. Entonces, de ese motivo, por ese motivo yo creo que deberían de poner un poco más como en foco de atención las autoridades, que se cumpla realmente con las de estas y que no sean simplemente trámites, como muchas veces sucede. Esto por la parte de laboral, ¿no? En las escuelas, ¿cómo funciona? Ya comentabas tú algo acerca de escuelas públicas, no se exige, pero ¿cómo funciona esto de la protección civil? Tú que estás en contacto, Luis Gerardo. Bueno, ahí yo creo que sí es más grave, porque hasta hace unos años, yo que también soy maestro, docente, yo nunca había visto a alguien de parte de la Secretaría de Educación de Protección Civil. Sé que existía un departamento por parte de la Secretaría, pero yo en mi vida los había visto. Hasta hace como 2 o 3 meses que llegaron y nos dijeron, ustedes son responsables de lo que pase ahí. Y van a formar brigadas y cada uno de ustedes se va a ser responsable de su área. Pero no nos dan ni capacitación, ni nos dicen, ustedes van a evaluar qué parte del inmueble es peligroso.
pero nosotros no somos evaluadores, nosotros no somos ni arquitectos, ni podemos decir, tiene tanta inclinación, como para poder ser nosotros realmente una evaluación a conciencia. Podemos decir, se puede caer o eso es peligroso, pero realmente no tenemos esa capacitación y no se nos da. Y desgraciadamente le exigen, ¿sí? Y los maestros desde hace muchos años ya cumplen con un formato de que es de seguridad y emergencia escolar, donde llenan todas las brigadas, pero incluso había maestros que estaban dentro de las brigadas y no sabían, ni que estaban dentro, o sea, no digamos del tema, ni que estaban dentro. ¿Por qué? Porque era un trámite. Sí. El director lo tenía que entregar a la Secretaría de Educación y por lo tanto lo llenaba, pero de que realmente se llevara a cabo o se hiciera a conciencia y que se capacitara a la gente, no lo había. Hoy en día creo que están tomando un poquito más en cuenta, pero no ha sido la manera correcta y creo que falta mucho por hacer. Comentabas en el Centro Universitario de Ciencias Sociales, Humanidades, condiciones de el punto de reunión, simulacros. Sí, cuestiones básicas que no se tienen, ¿no? Y lo comentábamos precisamente, la cuestión de que la información solo llega a unos cuantos, a pequeños grupos que o no se encargan, ya sea por ellos o porque no hay estrategias correctas de difusión, de mandar la información a otras personas para que todo el mundo esté enterado de qué tiene que hacer. La cuestión, por ejemplo, también lo mencionaba, de ahí del Cooks, un edificio tan viejo que tiene tantas estructuras debilitadas, ¿quién ha evaluado eso? O sea, hay realmente condiciones para que la escuela pueda seguir en funcionamiento. ¿Quién se encarga de analizar esa parte? ¿Dónde podemos nosotros, por ejemplo, como estudiantes, corroborar eso? Porque se vuelve obviamente toda un englomerado de trámites y de tienes que ir con fulanito y buscar información acá y nunca se llega a nada. Entonces, por eso mencionaba yo hace rato que esto parece como que a veces es información de lujo, ¿no? Como para unos cuantos. Esto solo lo deben de conocer ciertas personas, cuando tendría que ser aterrizado al grueso de la población. Y capacitados, a lo mejor si quieres un grupo reducido que se encargue de atender ante la situación de emergencia, pero la información debe de llegar a todos y no se tiene. ¿De qué manera sería la forma óptima de que esta información llegara a todos? Finalmente es prevención, es pues que sea democrático, todos tenemos una vida y todos merecemos ser salvados, ¿no? Ante alguna contingencia. ¿Cómo sería lo ideal para permear la información? ¿No? ¿Alcanza? Tenemos una unidad estatal de protección civil, cada municipio tiene sus propias unidades, pero ¿alcanza? Siempre los bomberos y protección civil en agosto, el día de los festejos o cuando hay festivales son los más aplaudidos, celebrados, son los héroes, y es cierto, pero ¿alcanzan ellos para poder difundir tanta información, para poder abarcar? ¿Hay suficiente cantidad de personas y estrategias para poder realizarlo? No lo hay. Hay un número reducido de personas que trabajan en estas áreas y si lo pusiéramos a ver de un lado frío, sería o te capacito o atiendo la emergencia, ¿sí? Porque de por sí no son muchos y dedicarlos simplemente a capacitar a un mundo de gente que somos hoy en día, no se podría. Hay otras instituciones o asociaciones civiles que también brindan la capacitación. Desgraciadamente, cuesta también. Tú prepararte o estudiar primeros auxilios, que es lo básico, que todos deberíamos de saber, salen alrededor de entre 500 a 800 pesos, más o menos, en una asociación civil como Cruz Roja, Cruz Verde, ¿sí? Obviamente, ese dinero sirve para seguir comprando materiales y otras cosas que se necesitan, porque para tú aprender primeros auxilios, lo ideal es que aprendas con un maniquí, que te den cierto tipo de materiales, las vendas y otro tipo de cosas que se ocupan. Pero aún así no es insuficiente. Yo también me podría pensar, ¿cuánta gente sabe primeros auxilios? ¿Qué es lo básico? ¿Sí? Simplemente cuando pasa un accidente, se llena de gente, pero nadie hace nada. O sea, no se quedan viendo. Al revés, pueden ser ellos una víctima más, por no saber cómo actuar ante una emergencia. Entonces, sí es insuficiente. Yo creo que debería de haber más asociaciones que se dediquen a este ramo. Como por ejemplo, nosotros damos esos cursos gratuitos dentro de nuestra asociación. Pero incluso pues va muy poca gente o tengo un cupo limitado a 20 personas y aún así no podríamos capacitar a todos. Debería de haber más. Sí, claro. Okay. Tenemos que ir a nuestro segundo corte, Francisco, así que de regreso
tienes toda la palabra. Vamos a nuestro segundo corte. Estamos hablando de protección civil en Jalisco. Están con nosotros dos jóvenes y esperamos comunicación. Ya se comunicó Ricardo Francisco Zavala Lomelí y Rafael Alcalá, que también de regreso daremos a conocer sus opiniones. Pero lo esperamos también a usted. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos hablando, les recuerdo, de protección civil en Jalisco. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. La confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 31 minutos. Regresamos a Estación Central. Tengo una deuda con Federico Manso, con Rafael Alcalá y con Ricardo Francisco Zavala Lomelí, pero ¿qué les parece una propuesta de que nos diga, lo dejamos a Francisco Salas con la palabra en la boca en el bloque anterior? Así que coméntanos, Francisco, lo que tenías en mente y vamos a las llamadas, ¿te parece? Sí, me parecía muy importante, por ejemplo, que el compañero mencionaba la cuestión de la falta de personal, ¿no? Para poder brindar la capacitación. Yo me iba precisamente hacia el otro polo, que es al exterior, por ejemplo, hablando de medios masivos. Me quedé pensando ahorita, meramente como reflexionando, ¿cuántos comerciales al día veo del INE? ¿Cuántos comerciales al día veo para avalar las diferentes reformas que ha hecho el gobierno federal? ¿Y cuántos veo de protección civil? O sea, ¿cuántos de esos espacios, digo, pensando, por ejemplo, una credencial de lector, claro que es importante, pero no va a tener ni un 10% de relevancia en comparación a lo que tiene la protección civil? ¿Qué difusión mediática se da en ese sentido, ¿no? Si hablamos de que el personal es insuficiente para dar abasto a las necesidades de una región, una ciudad, un municipio, un estado, pues bueno, tendríamos que utilizar como herramientas a los medios. La pregunta es, ¿por qué no se hace? ¿O por qué se hace solamente cuando vienen temporales, ¿no? Yo recuerdo, así lo poco que yo recuerdo de comerciales en ese sentido, son de temporales de lluvias, hablando de huracanes, de inundaciones, y casi van como enfocados a esas regiones en lo particular, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Guadalajara, la falla de San Andrés, riesgo constante de sismos, ¿por qué no vemos información mediática de parte de Protección Civil del Estado, de los municipios o federal sobre eso? Y es lo que digo, bueno, ¿por qué se le da la relevancia mediática a algunos temas que son trascendentales para los intereses políticos, pero no algo que sin lugar a dudas creo yo tendría que ser, no tendría, es un derecho para la población, estar informado sobre las medidas de protección civil tiene que ser un derecho para el grueso de la población, y mientras las autoridades lo vean así como algo exclusivo para unos cuantos cursitos y demás, sino como algo que se debe de propagar de manera universal en una sociedad, pues por eso hasta que se ahoga el niño es cuando tomamos medidas, ¿no? Lo que decíamos, que no solamente cuando hay alguna contingencia, cuando se acerca un temporal, ¿no? Sino algo constante. Gracias, Francisco. Nos dice Rafael Alcalá, de la Colonia Independencia: se me hace indigno que las autoridades, si saben que hay zonas de riesgo y que cada año suceden desgracias, que no tomen medidas previsoras. Y nos comenta el doctor Rafael Alcalá, un ejemplo es lo sucedido, me parece que la semana pasada, ¿no?, con el motociclista. Ese accidente se dio a causa de una mala construcción por parte del gobierno. Mi propuesta es que el gobierno ayude económicamente a los afectados o a sus familias. Hace referencia de esta lluvia de la semana pasada, donde un joven en una motocicleta, por el canal de Patria, ¿no? Nos comentabas tú también, Luis Gerardo. Sí, bueno, yo creo que la mala planeación de cómo se está extendiendo toda la zona metropolitana, que allá ha llegado a muchos lados, y que se siguen construyendo cotos y viviendas, pero sin de veras tener la planeación adecuada, porque eso es lo que pasa, siempre hay fluviales y el agua reconoce su curso. Entonces, al estar construyendo, se van a empezar a inundar partes. Y es así, o sea, cada año pasa lo mismo. ¿Y por qué no hacer algo al respecto? Porque también cuesta mucho y no quieren invertir en esas soluciones. Yo también considero que debería de haber una planificación más adecuada en la construcción de lo que está haciendo y no hacer cotos por montón. Luego también tenemos el tráfico, simplemente ahí se ve, o sea, tenemos una sola avenida, como 1000 casas alrededor y todos tienen que salir por donde mismo, es igual con el agua. Sí, claro. Claro. Sí, Francisco, ¿vas a comentar? Sí, igual, eso me parece también uno de los elementos centrales, ¿no?, de la cuestión de la protección civil. La corrupción, como en cualquier otro ámbito de gobierno, es vigente, ¿no? La cuestión de los permisos, en qué lugares sí se autoriza, y obviamente está algo relacionado con la cuestión de urbanística, pero que Protección Civil tiene que dar su aval. Y que a final de cuentas esos avales, cuando se vienen las desgracias,
¿Dónde quedó el aval? ¿Quién puso esa firma para avalar que ahí se podía construir un fraccionamiento, que había condiciones para ese edificio, que ese edificio ya estaba óptimo para poderse utilizar? Y lo estamos viendo, ¿no? Comentaba a veces con amigos, ¿no? Cómo se está dando esta creación de edificios muy altos en toda la zona de Patria, en toda esta zona. El famoso crecimiento vertical Así de la es, ciudad. ¿no? Y ricachón, porque al final de cuentas son lugares para ricos, ¿no? No, eso no me preocupa tanto a mí, pero el punto es que realmente contarán con las normas, serán normatividad nada más de firma y de papelito, como decía el compañero, o hay realmente planes, porque si no, pues esa sería yo creo, la próxima gran contingencia que se puede dar, ¿no? A la hora de un terremoto fuerte que hay aquí en Guadalajara, ¿qué va a pasar con esos edificios? ¿Realmente tendrán la capacidad de soportar? ¿Estarán hechos de manera express? Y la bronca es esa, ¿no? Que no nos resta más que esperar a que pase el hecho para ver si realmente hubo un trabajo de planeación óptimo o si otra vez pues, nos vamos a quejar, vamos a llorar por lo que pasó y a planificar ahora sí a partir de ese hecho. Y es que no estamos hablando de asentamientos irregulares donde son zonas muy vulnerables, ¿no? Sí. Y donde también cada que inicia el temporal de lluvia se avisa a las personas que están asentadas en lugares irregulares, ¿no? Hablamos tanto de asentamientos irregulares como de construcción en lugares pues, que tienen permiso de alguna manera, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Nos dice Ricardo Francisco Zavala Lomelí, la educación cívica es lo que te enseñan los padres en la escuela y en el trabajo. Desgraciadamente hay lugares que no te enseñan cómo es, debido a que hay políticas que se contraponen con lo que están diciendo. Pues la aplicación de las políticas públicas, ¿no? Digo, porque puede haber planes parciales, por ejemplo, de desarrollo, puede haber leyes de protección civil o de cualquier otro tipo de leyes, pero la aplicación de reglamentos, la aplicación de leyes es donde ella no cuadra. ¿Cuántos casos no hemos conocido, ¿no? En los últimos tiempos de gasolineras, por ejemplo? Asociaciones de colonos que se oponen a la construcción de una gasolinera porque viola la normatividad vigente y la gasolinera se termina construyendo. Entonces volvemos a la misma. O sea, hay un factor central que es la cuestión de la corrupción. Y mientras sigamos en un país en donde el que tiene dinero se puede brincar cualquier tipo de norma, aunque sean las de protección civil, pues... Es que riesgoso, ¿eh? Muy riesgoso. Federico Manso, de Santa Elena de la Cruz, una sugerencia o pregunta a Luis Gerardo Rosas. ¿Por qué no se hacen unas brigadas en todas las colonias donde se involucren a los niños, papás, etcétera, para que a la hora de cualquier desastre sepan qué hacer y cómo actuar? Bueno, pues el Colegiado de Emergencias, Protección Civil y Bomberos tiene mucha chamba en ese sentido, ¿no? Sí, desgraciadamente a veces no contamos con el personal como para todas las colonias. Sí lo hacemos. E incluso quien lo solicita a nuestra asociación, vamos y los capacitamos o pueden irse a capacitar con nosotros. Pero sí, yo creo que debería de haber más asociaciones civiles que tocaran este tema. Normalmente vemos asociaciones civiles que de otros ámbitos, el cáncer, que son muy respetables y todo eso, y abundan, ¿sí? Y de protección civil somos muy contadas. Pocos. Sí, o sea, yo creo que si se ponen a buscar o nos encuentran o no, porque es difícil realmente que alguien se identifique con el tema, como lo menciona. Muchas veces uno va y busca el tema ya cuando le pasó algo, ya cuando o tiene el problema o pasó un mal rato, si no es que algo peor. Sí. Entonces, yo creo que sí hace falta que se hagan más este tipo de programas y que sean apoyados por el gobierno, ¿sí? Porque es una labor muy ardua y que tiene que ver con la sensibilización y el capacitar a la gente. Y más en lugares donde hacen falta recursos, porque desgraciadamente es donde se ven más las desgracias. ¿Sí? Es donde cuando llueve y llueve fuerte, incluso hasta muertos hay. Claro, pierden todo. Sí, incluso, y en lugares un poco más modestos o con mayor infraestructura, pues sí les llovió, se les mojó, se les metió el agua, pero no pasa mal. Entonces yo creo que sí hace falta políticas que apoyen a este tipo de programas para que se dé una capacitación a nivel, pues debería de ser a nivel nacional, pero vamos viéndolo a nivel municipal, poquito a poco. La participación de los jóvenes en estos temas de protección civil, ya decías, hay otras asociaciones que son como pues el carisma, ¿no? Pero los jóvenes, la participación de ellos en cuanto a estar empapados, ser proactivos en temas de protección civil, ¿cómo estamos? ¿Seguimos con esa tendencia de, es que no pasa nada o nomás por cumplir? ¿O sí se puede pensar que hay jóvenes interesados, comprometidos, preocupados, ocupados en cuestiones de protección civil? ¿Cuál es su experiencia? Yo creo que
Pues falta de difusión. Ustedes pongan una carrera como ahorita chef, que ahorita tiene un mundo de gente, y es por la difusión que se le ha dado, toda la expectativa que está alrededor de la sociedad, porque muchos lo están viviendo. Y dentro del área de las emergencias, son pocos los que se enteran, es más como personal. Les decía yo... Más de voluntad. Ajá. Tenemos una escuela que capacita paramédicos, y los que llegan ahí son porque o alguien conocen que está ahí dentro, o porque les pasó algo y les llamó la atención y están buscando una manera de aprender. No porque lo hayan visto en la tele, no porque haya una política que apoye este tipo de trabajos, ¿sí? Son trabajos que a veces son muy arduos y que no mucha gente está preparada. Entonces, a veces yo creo que hace falta más la comunicación, como lo mencionabas, de parte de las autoridades para que haya ese interés, para que realmente se vuelva algo que sea de formación, que desde niño te vayan inculcando para de grande decir, es que yo me gustaría aprender más, me gustaría saber más. Yo creo que es falta de comunicación por parte de los medios. Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, ¿no? Y también la parte de que la juventud actual está muy mediatizada, ¿no? Y cuando los temas aparecen en la televisión, pues existen, y cuando no, pues no. Eso ya nos trae un problema de primera mano. Pero cuando no hay formación, pudiéramos decir, de las dos trincheras, ¿no? Por un lado, la que puede brindar el Estado como parte de su obligación para con sus ciudadanos, y la otra, la familiar, la que debe de surgir desde el mismo hogar, ¿no? Pensaba yo cuando venía rumbo al programa, ¿en cuántos hogares, en cuántas casas realmente habrá extinguidores? ¿En cuántas casas tendrán? Y dentro de esas casas, de los que tengan, ¿cuántos realmente los han utilizado, tienen una capacitación para hacerlo? Y que estén listos para ser utilizados, no que el gas esté todo seco, no, qué horror, no, sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, esto nos habla de que no es un tema relevante, una parte de la culpa la tiene el Estado, ¿no? Por la falta de información, por todos los elementos que ya dimos, la corrupción y demás. Pero otra gran parte de la culpa es nuestra, porque al final de cuentas sería como volver a caer en esos mismos detalles como en la llamada, ¿no? Pasa una tragedia, que el Estado asuma la responsabilidad, claro, pero ¿en qué momento el Estado dio las herramientas para que el sujeto tomara su propia responsabilidad, y en qué momento nosotros mismos definimos esa parte? Y no hay una cultura, nunca nos han enseñado desde chicos, nunca hemos tenido una preparación al respecto, no se le ve como un tema prioritario. Entonces, insisto, ¿no? Mientras sigan siendo las prioridades otras, yo me imaginé en los cursos de capacitación que mencionaba, me imagino cuántos empleados, porque por ejemplo yo así me adentré un poco en el tema, ¿no? A partir de que fue una obligación de parte de la empresa en las que yo he trabajado, de formarme o capacitarme en ese sentido. No hubiera venido esa obligación, muy probablemente, exactamente, o sea, muy probablemente no hubiera entrado en nada de eso. Entonces volvemos a la cuestión de que es casi como un lujo, ¿no? Unos cuantos privilegiados son los que pueden acceder a eso, el grueso de la población no importa. Y más en esto, por ejemplo, de las cuestiones de las colonias marginadas, donde hay riesgo y se suelen dar las situaciones más graves, pasa el hecho y sigue sin darse la preparación, y puede pasar otra vez el hecho y sigue sin darse, y así se la viven, porque pues al final de cuentas es gente socialmente discriminada que no le interesa tanto su opinión mayoritariamente a los políticos, por muy crudo que suene. No, sí. Real. Vamos a nuestro último corte. De regreso seguiremos hablando de protección civil en Jalisco. ¿Sabe usted qué hacer en caso de inundación donde usted se encuentre, en su casa, en la calle, en el auto, en el camión? ¿Sabe usted qué hacer en caso de inundación? ¿O qué no debe de hacer en caso de inundación? ¿Qué hacer en caso de incendio? ¿Qué no hacer en caso de incendio? ¿Cómo reaccionar si usted está en su trabajo y está usted en el tercer piso, por ejemplo, y sucede un sismo? ¿Cómo salir? ¿La alarma? ¿A dónde tiene que acudir? ¿Usted sabe, tiene conocimiento de estas reacciones ante una contingencia? ¿Qué hay que hacer o qué no hay que hacer? Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro último corte, así que aproveche y, como dicen por ahí, pues llamen. Gracias. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 48 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Prácticamente son los últimos minutos, así que vamos a sacarle mucho jugo. No sin antes recordarle que C7 Jalisco, todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana,
pone a su disposición el programa C7 Protección Civil para que usted lo siga a través de Canal 7, lo vea a través de Canal 7, lo escuche a través de C7 Radio, 96.3 de FM o 630 de AM y por internet www.c7jalisco.com. Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana está el programa C7 Protección Civil con información acerca de protección civil. Nos acompañan de Protección Civil del Estado de Jalisco. Así que no se lo pierda, ahí hay un puntito dentro de los medios de comunicación con información de estos temas. Víctor Carrillo, Luis Gerardo nos dice, Luis Gerardo, me gustaría que capacitaran a mi equipo de trabajo. ¿Tiene algún costo las capacitaciones que dan en el Colegiado de Emergencias, Protección Civil y Bomberos? Me interesa mucho. Felicita a los panelistas y al programa. Muchas gracias. ¿Capacitación? Sí, nosotros en la Asociación Civil damos asesorías a empresas de manera gratuita en el área de protección civil y damos cursos de primeros auxilios totalmente gratuitos en nuestras empresas. Tenemos alrededor de 80 cursos diferentes que van desde una simple evacuación, que no es tan simple, hasta lo que sería protección personal y antisecuestro. Muchos de ellos son totalmente gratuitos, solamente tienen una cuota de recuperación, que es de lo que expedimos por parte de la Secretaría del Trabajo, tiene validez, tenemos todos los registros en Sedesol, Indesol, Hijas, Secretaría del Trabajo, somos centro evaluador por parte de Conocer. Entonces, por ese lado, tratamos nosotros de capacitarnos bien y brindar esa capacitación a las personas que se nos puedan acercar. Entonces, con mucho gusto podríamos dar esa capacitación. ¿Teléfono, correo electrónico para estar en contacto, Luis Gerardo? No se van a poner ahí. Es 50 58. ¿Lo puedo dar ahorita? Sí, ahorita que nos pase bien el teléfono. Mientras continuamos con la llamada de Jorge Müller, de Jardines de la Cruz. Nos dice, la protección civil pueden educar a la ciudadanía de pe a pa, completito, pero el meollo del asunto son las autoridades corruptas que tenemos para dar permisos de construcción sobre ríos, laderas, etcétera. Y dice Jorge Müller, mientras no se corrija eso, ¿de qué sirve tener una protección civil? Es el comentario de Jorge Müller. Rodrigo Buenrostro, de Puerto Vallarta, nos dice, deberían de crear una ciudad o centro de capacitación dándole preferencias a escuelas y a grandes centros de trabajo. Comenta Rodrigo, porque México es solidario, solo le falta organización. Un ejemplo es Cuba, nunca ha tenido un problema en el aspecto de protección civil y nos felicita mucho. Pues muchas gracias, Rodrigo. David Mendoza, quiero reportar un balcón de cantera que se está cayendo. Este se ubica en Avenida Alcalde, casi esquina Juan Álvarez. Nos dice David, envié un correo electrónico a Protección Civil y no sé si le darán seguimiento. Hay que insistir, ¿no? Sí. Porque puede estar ciudadanos que sean proactivos, que estén preocupados, pero como decíamos, pues a veces no alcanza el tiempo, no alcanzan los elementos para poder darle seguimiento. Entonces, híjole, pues David llama, insiste hasta que pueda ser atendido y evaluado, ¿no? ¿Qué opinas tú, Luis Gerardo? Yo creo que el hecho es de insistir. Como lo has mencionado, a veces no se dan abasto con todo el trabajo que tienen, pero ahí el chiste es de que no pase algo mayor, ¿no? Entonces, insistir y si se puede hasta acordonar, porque si es un balcón y se están cayendo las losas, el hecho es de que no pase la gente por abajo, claro, porque es lo peligroso, pues que te vaya a caer algo encima. Sí, no, entonces, yo les recomendaría ahí que acordonaran el área, aunque sea con unas banditas, que lo ideal, hay unas bandas especiales, pero bueno, esas las tendría que poner Protección Civil y hacerla... Insistir para que vayan a checar y se haga algo, ¿no? Para prevenir. Okay, muchas gracias, Gerardo. Gloria Briceño, de Lomas de Zapopan. Ella pregunta, ¿cuál sería la estrategia para que las escuelas puedan tener una capacitación docente de protección civil sin tener que detener sus labores? Pues... ¿cuál sería? Sí, ahí comentaba, creo que habría dos básicas. Una, todas las escuelas de la Secretaría de Educación Pública ahora cada mes llevan a cabo sus consejos técnicos escolares. Sería un tema perfecto, ¿no? Que se pudiera tocar, ya sea enfocar todo un consejo técnico escolar a eso, o a lo mejor tomarlo como una unidad, una materia de estudio para cada consejo técnico escolar y sales preparado. Y si no, pues la otra lo habíamos hablado directamente, la cuestión de implementarlo como materia piloto, como un curso para los propios estudiantes dentro del mismo horario de clases. O sea, esto no tendría que ser algo extra, tendría que ser algo dentro de la formación y de la preparación que se le está dando tanto a alumnos como maestros y no se tiene. Y es una inversión a nuestras vidas, ¿no? Tal cual. Sí. Los consejos técnicos como tales manejan varios temas y pueden poner puntos específicos o enfocarlos. Entonces no habría ningún problema. Yo creo que una de las estrategias también,
como lo mencionaba, nosotros tenemos un curso virtual. Ujú. Entonces Platícanos. sería como para no tomar todo el tiempo de un consejo escolar, porque hay varios puntos que se ven, y manejarlo de manera un poco autónoma. ¿Sí? Desgraciadamente, a veces los tiempos no alcanzan. Uno quisiera prepararse y hay tantas cosas que ver, y un curso de primeros auxilios, por ejemplo, nada más dura 8 horas mínimo. Entonces, Protección Civil maneja 5 brigadas diferentes y cada una de ellas abarcaría mucho tiempo. Yo creo que habría que verlo de maneras alternativas, como serían plataformas virtuales, como pueden ser videoconferencias o algunos materiales que se pudieran mandar. Sí nos mandan un libro, pero nunca va a ser lo mismo un libro a que alguien te lo explique y te saque de dudas, ¿no? Claro. Porque a veces la Secretaría de Educación dice, ahí está el libro, ahí está el folleto. Ajá, y punto que a lo mejor sí, ¿no? Y entonces lo haces y tú juras que lo estás haciendo perfecto, que estás haciendo el Heimlich muy bien, ¿no? El Heimlich. Y pues donde no, imagínate. ¿No? Antes de que se nos vaya, por favor, el teléfono, correo electrónico del Colegiado de Emergencias y Protección Civil y Bomberos. El teléfono es el 2400-9219. Para cursos, capacitación. Cursos, capacitación, ahí son teléfonos de las oficinas general. Directamente a la población en general o a alguna empresa que quiera alguna asesoría, se las podemos dar totalmente gratuita. ¿Algún correo electrónico, página de internet? Página de Facebook, nos pueden encontrar como Colegiado de Emergencias. Colegiado de Emergencias. Y cursos colegiado de emergencias, ahí ven los diferentes cursos que tenemos. Tenemos alrededor de 80 cursos diferentes. Entonces, ahí los pueden checar. Ok, muy bien. Bueno, pues antes de, los invito a las conclusiones, así que Francisco, por favor, a ver, a modo de conclusión, ¿cuáles serían las estrategias que pudieran funcionar, que fueran efectivas para incentivar la protección civil? Yo creo que tiene que haber una campaña de difusión a nivel nacional en donde se ponga en la palestra este tipo de temas, porque no creo, bueno, si hay una estrategia nacional, si es que la llegara a ver, no creo que esté funcionando y eso queda claro, ¿no? Entonces creo que eso tendría que ser. La segunda creo que sería una medida inmediata, exigir de parte del ciudadano y pedirle, por ejemplo, a los políticos la cuestión de un presupuesto mayor, pero obviamente una fiscalización mayor a todo lo que son las áreas de protección civil, ¿no? ¿Cuánto dinero se está yendo en partidos? ¿Cuánto dinero se está yendo en protección civil? Sería una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué me puede salvar más la vida en una situación de emergencia? Bueno, eso ya sería cuestión de analizarlo, ¿no? Pero el punto entonces es que a qué le tendríamos que dar la prioridad en cuanto a lo económico, ¿no? En cuanto a los ingresos que tiene el Estado. Y cerraría, aparte de esta cuestión, creo que ahí estaría lo central, la estrategia de difusión, la cuestión familiar. O sea, es algo de lo que ya con tantos avances en cuanto a tecnologías de la información que tenemos, creo que es algo que también podemos ir descubriendo por nuestra cuenta. Lo que a mí me preocupa mucho, y con esto cierro, es la cuestión de la falta de memoria que tenemos como pueblo, ¿no? O sea, lo que nos pasó el 22 de abril, hace ya tantos años, fue una situación realmente muy grave, muy grave. Hasta donde yo tengo uso de razón y hasta donde mi memoria me alcanza para recordar, pues fue motivo hasta para que un partido saliera del poder, hablando del PRI. Y ese partido ya regresó. Y de ese incidente en el que murieron una cantidad todavía no determinada de personas, porque nunca se llevó un procedimiento asertivo, de todo eso que pasó, no hay una sola persona en la cárcel, no hubo una sola persona responsable, no hay nadie. Lo que acaba de pasar en el mercado Corona pudo haber sido una tragedia de magnitudes tremendas. ¿Quién es el responsable de esos permisos? ¿Quién permitía que el mercado Corona trabajara así? Había otros intereses en que el mercado Corona ya no existiera bajo la forma en la que está. Y por poner un ejemplo a nivel nacional, la guardería ABC. La misma situación, ¿no? Entonces, mientras tengamos eso, no veo cómo puede haber un avance, ¿no? Puede haber buenas políticas de difusión, pero pues mientras el factor corrupción siga siendo esencial en el tema, no avanzaremos. Pues detiene. Muchas gracias, Francisco. Por favor, Luis Gerardo Rosas, ¿qué estrategias serían efectivas para incentivar la protección civil? Conclusión. Bueno, yo creo que lo que menciona el compañero es muy importante. Yo me iría también a la cultura, que es algo que deberíamos de fomentar nosotros por interés personal, ya que si en arriba no se ponen de acuerdo, mínimo uno, porque es algo que le va a servir a uno, se tiene que capacitar y buscar las medidas necesarias para poderse capacitar, porque es algo muy importante. El hecho de saber simplemente una maniobra como la que mencionabas, la de Heimlich, puede salvar la vida de tu hermano, de tu padre, que al estar comiendo se está atragantando. Y si no sabes hacerla y lo único que haces es quedarte viendo o llamar a la ambulancia y esperar a que llegue, puede que llegue. Ay, que llegue tarde. Que pase una tragedia. Una tragedia, claro. Muchas gracias, Luis Gerardo. Nos dice el licenciado Carlos Alberto Rodríguez, Fuego Extinto ofrece su campo de entrenamiento para impartir
un curso a la ciudadanía para la prevención de incendios y primeros auxilios. Esto es para 50 personas. Así que, bueno, pues ustedes que nos están viendo o nos están sintonizando pueden hablar para fijar fecha y hora, ya que ellos ofrecen este campo de entrenamiento, y su correo electrónico es fxtinto@gmail.com. Así que ahí está el correo electrónico y también hay un teléfono 3649-5010. Pues muchas gracias, licenciado Carlos Alberto. Hay mucho que platicar de protección civil. También como ciudadanos ser proactivos, ¿no? Claro. Si sabemos que puede suceder algo, bueno, pues buscar las formas para educarnos, para tener esta cultura. Y en la casa, que parecería como una novedad, sí, pues claro que sí, por ahí debería de empezar. Francisco Salas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Begoña, gracias a todo el público. Al contrario, gracias a ti. Gracias, Luis Gerardo Rosas, por habernos acompañado en Estación Central del Colegiado de Emergencias, Protección Civil y Bomberos, Asociación Civil. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Al contrario. Mañana los esperamos de unos minutitos después de las 5 de la tarde aquí en Estación Central, porque nos visitan asociaciones civiles. Vienen los Scouts de Jalisco, viene también Protección Civil, Parlamento de Colonias y también nos acompaña Red Ciudadana. 5 de la tarde en Estación Central. Continuamos con nuestro tema de protección civil. Gracias, hasta mañana. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco 2014.